La Dama de la Noche. En un pequeño pueblo, entre montañas cubiertas de niebla, existía una taberna donde los viajeros solitarios solían detenerse. Se decía que al caer la medianoche, una mujer de belleza sobrenatural apareció entre las sombras. Vestía un largo vestido negro de encaje y su piel era tan pálida que parecía brillar bajo la tenue luz de las velas. Sus labios, rojos como la sangre, susurraban promesas de placer y peligro. Muchos hombres sucumbieron a su encanto. La seguían hasta una habitación en la posada, donde entre caricias y besos, el deseo se convertía en un trance hipnótico. Pero al amanecer, el viajero nunca despertaba. Solo quedaron sus cuerpos inertes, con una expresión de éxtasis y terror congelada en sus rostros. Los ancianos del pueblo contaban que la Dama de la Noche había sido una mujer hermosa en vida, acusada de brujería y quemada en la plaza del pueblo siglos atrás. Antes de morir, juró volver para seducir y arrebatar el aliento de aquellos que cayeron en su hechizo. Aún hoy, algunos afirman haber sentido su presencia, un perfume dulce flotando en el aire, un roce helado en la piel y un susurro en la oscuridad que promete placeres prohibidos, si estás dispuesto a pagar el precio. La taberna, el último suspiro, era un refugio para viajeros y forasteros, un lugar donde el fuego siempre ardía y el vino fluía hasta la madrugada. Sin embargo, aquellos que conocían bien el pueblo advertían a los recién llegados: si ves a la mujer de negro, no la sigas. Muchos lo tomaban como una broma de borrachos, hasta que la veían. Aparecía sin previo aviso, sentada en una mesa apartada, con una copa de vino entre sus dedos largos y pálidos. Su vestido negro se aferraba a su cuerpo como una segunda piel, revelando curvas hipnóticas. Sus labios, rojos y húmedos, se curvaban en una sonrisa que prometía secretos y placer. Pero eran sus ojos los que atrapaban a sus víctimas, oscuros, profundos, como dos pozos sin fondo. Aquella noche, Javier, un mercader de tierras lejanas, se encontró con su mirada y quedó atrapado en su embrujo. Ella le hizo un gesto sutil con la mano, invitándolo a su mesa. Su voz era un murmullo seductor. ¿Viajas solo? Sí, respondió él, incapaz de apartar la vista de su piel nívea. Ella jugó con su copa de vino antes de susurrar: ¿no te cansa la soledad? Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su deseo era más fuerte que su prudencia. Ella se inclinó, su aliento perfumado rozó su oído. ¿Acompáñame? Se levantó con una elegancia sobrenatural y caminó hacia las escaleras. Su silueta, iluminada solo por la tenue luz de las velas, se deslizaba con un ritmo hipnótico. Javier la siguió sin pensarlo dos veces. Al cruzar el umbral de la habitación, ella lo empujó suavemente contra la puerta, vendiéndola con su cuerpo. Sus labios eran fuego contra los suyos, su lengua un veneno dulce. Sus manos, frías pero suaves, se deslizaron bajo su camisa, arrancándole suspiros de placer. Javier estaba perdido. Cuando sus cuerpos se entrelazaron en la penumbra, el deseo se mezcló con una sensación extraña, como si la vida misma se escapara de su pecho. Sus fuerzas comenzaron a flaquear, pero no podía resistirse. En un instante de lucidez, entre caricias y besos, abrió los ojos, y la vio. La mujer encima de él ya no era una belleza seductora, sino una criatura espectral. Su piel se había vuelto ceniza, sus labios eran una grieta negra y sus ojos, dos vacíos sin alma. Sonreía con colmillos largos y afilados. No temas, mi amor, solo dame tu último aliento. Javier intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La mujer lo besó una última vez, profunda y letal. Sus pulmones se vaciaron, su cuerpo se convulsionó, y luego, la oscuridad. A la mañana siguiente, los dueños de la taberna encontraron su cuerpo sobre la cama. Su rostro tenía una expresión de éxtasis y horror. Sus labios aún estaban entreabiertos, como si hubiera exhalado un último suspiro. Pero la mujer de negro ya no estaba. Solo quedaba el leve aroma de su perfume en el aire. Esa misma noche, cuando la luna se alzó sobre el pueblo, una nueva sombra descendió las escaleras de la taberna. Su vestido negro brillaba bajo la luz de las velas. Su copa de vino esperaba sobre la mesa. Y su próxima víctima ya estaba atrapada en su mirada. Los murmullos recorrieron el pueblo cuando hallaron el cuerpo sin vida de Javier en la habitación de la taberna. No era el primero. No sería el último. El tabernero, un hombre viejo llamado Baltasar, apretó los labios mientras cubría el cadáver con una sábana.
Sabía lo que había pasado. Lo sabía desde hacía años. Con el paso de los siglos, la Dama de la Noche seguía acechando a los incautos. No era una historia para asustar a los niños. No era un cuento. Era real. Pero aquella noche, algo cambió. La advertencia. Baltasar cerró temprano la taberna, apagó las velas y reforzó las puertas. Sabía que el espíritu volvería. Lo sentí en los huesos. Al llegar la medianoche, un aroma dulce impregnó el aire. Una corriente helada recorrió la habitación. El tabernero no necesitó girarse para saber que ella estaba allí. «Sigues matando, maldita». La voz de Baltasar tembló, pero su mano se aferró al crucifijo colgado en su cuello. El silencio le respondió. Y entonces, el susurro. Baltasar, su voz era suave, seductora, pero su tono escondía un filo mortal. «¿Aún tienes miedo de mí?» El viejo tragó saliva y se giró lentamente. Allí estaba. Alta, hermosa, vestida de sombras, con aquellos labios rojos como sangre fresca. Pero sus ojos oscuros eran un abismo sin fin. «Déjanos en paz». Ella sonrió. «No puedo. La muerte es mi esencia. El deseo es mi maldición». Baltasar presionó el crucifijo con fuerza. «¿Cómo se rompe la maldición?» La mujer inclinó la cabeza, divertida. «¿Romperla? Oh, querido, yo no quiero romperla». En ese instante, una ráfaga de viento apagó todas las velas. La taberna quedó sumida en sombras. Baltasar sintió un frío inhumano al recorrer su cuerpo. Algo invisible le oprimió el pecho. Su aliento se volvió pesado. Cuando la luz de la luna iluminó la estancia por una rendija, él vio justo frente a él. Su rostro ya no era el de una mujer hermosa. Era una calavera envuelta en piel marchita, con ojos hundidos y una boca llena de dientes afilados. «Tú serás el siguiente». El viejo tabernero cayó de rodillas, sintiendo como una fuerza oscura le succionaba la vida. Su vista se nubló. Sus pulmones no respondían. Pero, antes de perderse en la negra, escuchó su último susurro. «Nos veremos en la eternidad, mi amor». A la mañana siguiente, los clientes encontraron a Baltasar muerto tras la barra, con los ojos abiertos en una expresión de puro horror. Y en la mesa del rincón, aún había una copa de vino, con una marca de labios rojos en el borde. Epílogo. A la noche siguiente, la taberna abrió nuevamente. Un viajero entró. Se sentó. Pidió una copa. Y en la penumbra, una mujer de negro lo observó, con una sonrisa irresistible. El pueblo enterró a Baltasar en una tumba sin nombre. Nadie quería decir en voz alta lo que sabían, la Dama de la Noche lo había reclamado. Pero la taberna no cerró. Alguien más tomó su lugar. Mateo, el joven aprendiz de Baltasar, decidió quedarse. No porque no sintiera miedo, sino porque quería respuestas. Quería detenerla. Y para eso, debía verla con sus propios ojos. La espera. La taberna se llenó como cada noche. Mateo sirvió vino, atendió a los clientes, pero su mirada siempre regresaba a la mesa en el rincón. Y cuando llegó la medianoche, ella apareció. Vestida de negro. Hermosa. Irradiando un aura de deseo y muerte. Mateo tragó saliva, pero se armó de valor. Se acercó con una jarra de vino y le habló con la voz firme. «Sé quién eres». Ella levantó la mirada, sorprendida y divertida. «Todos creen saberlo, Mateo». «Pero 10 centavos, ¿qué crees saber?» Él no dudó. «Que eres un espectro. Que matas a los hombres que te siguen». Ella molesta, mostrando una pizca de colmillos. «Y aún así te acercas a mí. Qué valiente, oh qué tonto». Mateo dejó la jarra en la mesa. «¿Por qué lo haces?» Por un instante, el brillo en los ojos de la mujer se apagó. Fue un segundo apenas, pero Mateo lo notó. Ella suspiró y deslizó sus dedos sobre el borde de su copa. «Porque es mi naturaleza. Porque estoy maldita».
Mateo sintió un escalofrío. ¿Quién te maldijo? La sonrisa de la dama desapareció. Sus ojos negros se tornaron vacíos. Fríos. Los mismos que quemaron mi cuerpo. Mateo sintió el peso de sus palabras. La historia que los ancianos contaban era cierta. Si te liberara de la maldición, ¿dejarías de matar? Ella lo observará con intensidad. Se inclinó hacia él, tan cerca que Mateo sintió el aliento helado contra su piel. ¿Por qué querrías salvarme? Mateo tragó saliva. Porque nadie merece estar atrapado en la muerte. Un silencio denso los envolvió. Luego, ella alarmante, pero su sonrisa ya no era humana. Entonces ven conmigo. Mateo sintió un tirón en su pecho, como si algo invisible tratara de arrancarle el alma. Su vista se nubló. Su respiración se volvió pesada. La taberna desapareció. El umbral de la muerte. Cuando volvió en sí, estaba de pie en un lugar imposible. A su alrededor, todo era sombra. Un campo de cenizas y huesos carbonizados se extendía hasta el horizonte. En el cielo negro, no había luna ni estrellas, solo un vacío infinito. Frente a él, la dama de la noche ya no era una mujer hermosa. Era un esqueleto cubierto de harapos negros, con ojos como dos brasas encendidas en las cuencas. Bienvenido a mi prisión. Su voz sonaba como un eco lejano. Ahora, 10 centavos, ¿aún quieres salvarme? Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Estaba atrapado en su mundo. Y en la distancia, vio las sombras de aquellos que habían caído en su embrujo. Hombres sin alma. Cuerpos marchitos, deambulando sin rumbo, con las bocas abiertas en un grito eterno. Ella no solo los mataba. Los condenaba. Mateo quiso correr, pero una mano esquelética se cerró en su muñeca. Si me liberas, vivirás. Pero si fallas, la dama inclinó su cabeza, te quedarás aquí para siempre. Mateo sintió su corazón latir con fuerza. Miró a su alrededor, sintiendo la desesperación de las almas atrapadas. Sabía que debía tomar una decisión. ¿Salvarla o destruirla? Mateo sintió el frío de la muerte recorriéndole la piel. Sus piernas temblaban, su pecho ardía, y su mente le gritaba que corriera. Pero no había a dónde huir. El campo de cenizas se extendía hasta el infinito, y los muertos sin alma lo observaban con ojos vacíos, como si esperaran que él fuera el próximo en unirse a su eterno sufrimiento. La dama de la noche presionó su muñeca con su mano esquelética. Decídete, Mateo. Su voz era un eco que resonaba en la nada. ¿Me liberas, o mueres aquí? Mateo tragó saliva. Pensó rápido. Si ella estaba maldita, debía haber una manera de romper el hechizo. Dime, su voz se quebró, pero reuniendo fuerzas. ¿Cómo fuiste maldita? La dama inclinó su cabeza, su piel de cadáver temblando entre la brisa helada de aquel lugar. Los hombres del pueblo me quemaron viva. Dijeron que era una bruja. Que seducía. Que robaba la esencia de los hombres con mis labios. Mateo sintió un escalofrío. ¿Eras una bruja? La dama lo miró con furia. Sus ojos, dos brasas ardientes, se encendieron. No. Pero cuando el fuego devoró mi carne, maldije a todos aquellos que me habían condenado. Si me acusaron de robar el aliento de los hombres, entonces lo haría por la eternidad. Mateo sintió un sudor frío recorrer su espalda. No era una bruja, pero el dolor, la rabia, la muerte la habían convertido en algo peor. ¿Y si destruyo lo que te ata a esta maldición? La dama lo observó con curiosidad. ¿Crees que es tan fácil? Mateo respiró hondo. No podía morir aquí. Debía pensar. Miró a su alrededor, y entonces, lo vio. Un altar. A lo lejos, en medio del campo de cenizas, se erguía una pila de huesos ennegrecidos. Y sobre ellos, un pequeño cofre de hierro. ¿Qué es eso?, preguntó con voz temblorosa. La dama de la noche dejó escapar un leve susurro. Mi corazón. Mateo sintió que la sangre se le helaba. Si lo destruyo, moriré.
La dama lo interrumpió con una sonrisa macabra. Pero también te quedarás atrapado aquí. Esa es la maldición. Mateo apretó los puños. Debe haber otra manera. La dama se acercó a él lentamente, sus huesos crujieron con cada paso. Cuando estuvo frente a él, deslizó una uña negra y afilada por su mejilla. Hay una. Mateo tragó saliva. Dímela. La dama de la noche lo miró con intensidad, y entonces, se inclinó hasta que sus labios rozaron los suyos. Si tomas mi lugar. El terror de Mateo se hizo palpable. ¿Qué? Ella sonrió. Si me amas lo suficiente como para cargar con mi condena, si besas mis labios y aceptas mi esencia, yo seré libre. Y tú, quedarás aquí, atado a esta prisión, por toda la eternidad. Mateo sintió que su corazón se detenía. La opción estaba clara. Destruir su corazón y morir junto a ella. Tomar su lugar y condenarse por siempre. Y entonces, escuchó un susurro detrás de él. Giró la cabeza. Uno de los muertos sin alma lo observaba con ojos vacíos, y en su expresión había una súplica. Los hombres que ella había matado no querían venganza. Quería descansar. Mateo lo entendió en ese instante. La maldición no solo la ataba a ella, sino a todas sus víctimas. Si tomaba su lugar, los condenados seguirían atrapados. Ella viviría, pero el sufrimiento continuaría. Mateo miró el altar. Y tomó su decisión. El sacrificio. Corrió con todas sus fuerzas. La dama de la noche gritó su nombre, furiosa, pero él no se detuvo. Sintió el aire volverse pesado, las sombras se aferraron a su cuerpo, los espectros aullando en la distancia. Pero no se detuvo. Llegó al altar. Extendió la mano. Tomó el cofre. Y antes de que la dama pudiera alcanzarlo, lo abrió. Dentro, un pequeño corazón ennegrecido latía con vida propia, envuelto en llamas azules. Mateo sintió un dolor atroz cuando lo tocó. Sus manos se quemaron, su piel se resquebrajó. Pero presionó con todas sus fuerzas. La dama soltó un alarido que desgarró la oscuridad. El suelo tembló. El aire se volvió ceniza. Las sombras se retorcieron como si fueran presas de un dolor inhumano. Mateo sintió que sus ojos se volvían pesados. La última imagen que vio fue el rostro de la dama derritiéndose en una mueca de horror. Y luego, todo se desvaneció. El despertar. Mateo abrió los ojos. Estaba en la taberna. El fuego ardía en la chimenea. Las mesas estaban vacías. Todo estaba en calma. Respiró con dificultad y miró sus manos. No había quemaduras. Se puso de pie con esfuerzo y miró a su alrededor. La dama de la noche había desaparecido. Por primera vez en siglos, la taberna, el último suspiro, estaba en paz. Mateo salió al frío de la madrugada. Miró el cielo. Y sonrió. Epílogo. A la noche siguiente, la taberna volvió a abrirse. Los viajeros llegaron. Rieron. Brindaron. Pero algo había cambiado. La mesa en el rincón estaba vacía. Y nunca más se volvió a escuchar un susurro en la oscuridad. Los días pasaron. Luego semanas. Luego meses. Mateo pensó que todo había terminado. Que había vencido a la dama de la noche. Pero el mal nunca desaparece por completo. Y una noche, cuando la taberna estaba vacía y solo el fuego de la chimenea iluminaba la estancia, un golpe seco resonó en la puerta. Mateo sintió un escalofrío. Desde la maldición, nadie había golpeado la puerta a esas horas. Se acercó con cautela. Apoyó la mano sobre la madera. Silencio. Pero entonces, escuchó algo más. Un susurro. ¿Me extrañaste, amor? Mateo sintió un terror visceral. Esa voz. Era ella. Retrocedió. La puerta comenzó a temblar como si algo invisible quisiera entrar. La madera crujió. El aire se volvió helado.
El fuego de la chimenea se extinguió de golpe. Mateo miró a su alrededor. La taberna se oscureció por completo. No, no puede ser, susurró, con la voz entrecortada. Pero entonces, la puerta se abrió sola. Y allí, en el umbral, estaba ella. La dama de la noche. No estaba muerta. Pero algo en ella había cambiado. Su piel ya no era tan pálida. Sus labios seguían siendo rojos como la sangre, pero su mirada era más oscura. Más hambrienta. Mateo sintió que sus piernas no respondían. «¿De tu maldición?», balbuceó. Ella molesta, mostrando un atisbo de colmillos. «¡Ay, Mateo!», susurró. «Creíste que podías destruirme. Que podías arrancarme de este mundo». Entró lentamente, dejando huellas de sombra sobre la madera. «Pero el amor es eterno. Y tú me trajiste de vuelta». Mateo sintió que el frío se apoderaba de su cuerpo. Algo estaba terriblemente mal. Había roto la maldición. Había destruido su corazón. Entonces, ¿cómo seguía aquí? La dama se inclinó hacia él, sus dedos helados recorriendo su mejilla. «Mateo», su voz era un murmullo venenoso. «Cuando destruiste mi corazón, crea algo nuevo». Mateo sintió su pecho latir con fuerza. «¿Qué cree?». Los ojos de la dama brillaron con una intensidad inhumana. «Me disgusta la vida». Mateo se quedó helado. «Ahora, ya no soy un espectro. Ahora, soy algo más». Sus labios se curvaron en una sonrisa perversa. «Y esta vez, amor mío, no puedes deshacerme». En ese instante, las velas de la taberna se encendieron solas. Pero la llama no era normal. Brillaba negra. Como la noche sin luna. Como la muerte misma. Y Mateo entendió, con un terror insondable, que el verdadero horror apenas comenzaba. El corazón de Mateo latía con fuerza. Cada fibra de su ser le decía que corriera, que huyera de aquella taberna que ya no le pertenece. Pero sus piernas no respondían. Los ojos de la dama brillaban con una oscuridad que devoraba la luz. Su piel, antes pálida como la luna, ahora tenía un tono enfermizo, como si la muerte la hubiera tocado y la hubiera dejado incompleta. ¿Qué eres ahora?», susurró Mateo. Ella sonrió. «Algo nuevo. Algo que no puedes comprender». La taberna crujió, como si la madera misma sintiera su presencia. Las sombras en las esquinas se retorcieron. Algo dentro de ellas se movía. Algo que susurraba en un idioma que Mateo no entendía. Mateo sintió un sudor frío recorrer su espalda. Había tenido algo más con ella. «No pareces asustado, Mateo». La dama inclinó la cabeza. «¿Acaso, me extrañaste?». Su voz era un murmullo venenoso, una promesa de cosas peores que la muerte. Mateo tragó saliva. Pensó rápido. Si huía, sabía que ella lo encontraría. Siempre lo haría. Si intentaba enfrentarla, ¿qué podía hacer contra algo que ya no era un fantasma, pero tampoco humano? La dama lo observará con diversión, como si pudiera leer sus pensamientos. «Oh, Mateo, sigues pensando como un hombre». Se acercó un paso más. «Pero después de esta noche, ya no serás uno». Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué quieres de mí?». Ella se inclinó sobre él, tan cerca que su aliento helado le acarició la piel. «No quiero que mueras. No quiero devorarte como a los demás». Su voz descendió hasta un susurro. «Quiero que seas mío». Los susurros en la taberna se intensificaron. Las sombras se arrastraron por las paredes, extendiéndose como si fueran líquidas. Mateo sintió que algo le tocaba el cuello. No eran dedos. Eran sombras vivas. «Luchaste contra mí. Intentaste matarme. Pero al final, me trajiste de vuelta». La dama lo tomó por el mentón y lo obligó a mirarla. Su rostro seguía siendo hermoso, pero había algo nuevo en ella. Algo más antiguo. «Me diste algo más que vida, Mateo.
Me diste un propósito. Los susurros se volvieron gritos. Mateo sintió que su visión se nublaba. Algo dentro de él estaba cambiando. Y ahora, susurró la dama. Tú cambiarás también. Mateo gritó. Las sombras lo envolvieron. Sintió su cuerpo desgarrarse y reconstruirse al mismo tiempo. Su sangre se volvió hielo. Su corazón dejó de latir. Y en la oscuridad, en el último segundo de su humanidad, escuchó la voz de la dama susurrarle al oído. Bienvenido a la eternidad, mi amor. Mateo despertó en la más absoluta oscuridad. No había sonido. No había luz. Solo un vacío interminable que lo envolvía por completo. Trató de moverse, pero su cuerpo ya no era el mismo. Su piel no sentía frío ni calor. Sus pulmones no respiran. Y entonces, escuchó la voz de la dama. Despierta, amor mío. De repente, todo cambió. La oscuridad se rasgó como una tela y Mateo cayó. Se estrelló contra el suelo de la taberna. Jadeó, pero no sintió que el aire entrara en sus pulmones. Sus manos se apoyaron en la madera húmeda, y vio cómo sus dedos se alargaban en sombras líquidas. ¿Qué me hiciste? Su voz sonó extraña. La dama de la noche lo observaba desde la penumbra. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa. Te di un regalo. Mateo se arrastró hasta un espejo polvoriento en la pared. Y cuando se vio reflejado, el horror lo golpeó como un cuchillo helado. Su piel era grisácea, sus ojos brillaban en un tono enfermizo. Y su boca estaba llena de dientes afilados, como los de una criatura salida de una pesadilla. No, murmuró. Esto no soy yo. La dama se acercó lentamente. Lo eres ahora. Le acarició el rostro con ternura. No te preocupes, mi amor, solo tomará un tiempo acostumbrarte. Mateo se apartó de un salto. Su cuerpo se mueve más rápido de lo normal. Demasiado rápido. ¿Qué me hiciste? Repitió, con un pánico creciente. La dama lo miró con lástima fingida. Te convertí en lo que yo fui, pero algo mejor. Mateo tembló. Recordó su historia. Ella había sido un espíritu. Un alma maldita atrapada en la taberna. Pero ahora ya no era un espectro. Ahora era algo más. Algo que caminaba entre los vivos, y los devoraba. Y él también lo era ahora. No, susurró. La dama sonrió. Pronto tendrás hambre. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió los huesos. Y entonces, había algo. Un corazón latiendo. Mateo giró la cabeza bruscamente. Afuera, en el bosque, alguien se acercaba a la taberna. Mateo sintió una sensación incontrolable. Ahí viene tu primera presa. Susurró la dama con satisfacción. Mateo cerró los ojos con fuerza. No podía hacer esto. Pero entonces, el hambre lo desgarró por dentro. Y cuando la puerta de la taberna se abrió lentamente, Mateo dejó de ser humano. Y la cacería comenzó. La puerta de la taberna se abrió lentamente. Mateo sintió como el hambre lo desgarraba por dentro, un vacío oscuro que exigía ser saciado. En el umbral, un joven viajero entró, ajeno al destino que lo aguardaba. Su corazón latía con fuerza. Mateo lo escuchó. Lo sentí. La dama de la noche se acercó a su oído y susurró. Tómalo, amor mío. Solo un poco, al principio duele, pero luego, es delicioso. Mateo tembló. Su mente humana gritaba que se resistía, que no se convertía en lo que ella quería. Pero su nuevo ser, su nueva naturaleza exigía lo contrario. El viajero dejó su abrigo mojado sobre una silla y se acercó a la barra, sin notar que Mateo ya no era un hombre. Buenas noches, saludó con voz cansada. ¿Tienen algo caliente? Mateo cerró los ojos y apretó los puños. Podría hacerlo. Podía resistir. Podía. Mateo, la voz de la dama lo envolvió. Deja de luchar.
Es tu destino. Mateo sintió que su cuerpo se movía sin su control. En un parpadeo, estaba detrás del viajero. El joven ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Mateo sintió la piel caliente bajo sus dedos. El pulso latiendo. La vida, lista para ser tomada. Solo tenía que abrir la boca. Solo tenía que ceder. Pero entonces, una imagen fugaz cruzó su mente. El fuego devorando a la dama. Los cuerpos de los hombres que ella mató. La condena eterna. Mateo entendió la verdad. La dama nunca había sido una víctima. Siempre había sido un monstruo. Parece que la historia ha llegado a su fin, pero la oscuridad siempre deja un eco. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de terror, suspenso y maldición. Si alguna vez deseas más relatos, o tal vez un nuevo giro en las historias, no dudes en volver al canal, dejar un me gusta y suscribirse. La oscuridad siempre tiene algo más para contar. Hasta la próxima.